La llamada llegó sin nombre. Una señal sangraba desde la tierra, y los hombres fueron enviados para responder a ella. El propio suelo clamaba, y ellos fueron la respuesta que recibió. Un mapa fue desplegado sobre una mesa de acero en una habitación sin ventanas, y un hombre con un uniforme impoluto señaló con un dedo impoluto un agujero negro en las verdes colinas del valle del Hudson. Actividad anómala, dijo. Mineros perdidos. Las palabras eran endebles, no se sostenían. Palabras sin aire pronunciadas en una habitación sin aire. Los 4 miembros de Bravo 8 se sentaron en sillas duras y escucharon la mentira. Y supieron que era una mentira. Lo supieron por los espacios entre las palabras. El silencio que contenía el verdadero peso. Una cosa enviada a matar a otras cosas no se envía a rescatar hombres de un pozo derrumbado. Doyle, el comandante, observó el dedo del hombre y no vio un mapa, sino una herida. Miró a sus hombres. Rodríguez, su segundo, comprobaba la recámara de su fusil automático sin mirarlo. Era algo que hacía, una plegaria por el mecanismo. Chen, la médico, permanecía inmóvil. Su quietud era un estudio en sí misma, una roca en un río de desasosiego. Y Hayes, el nuevo, el francotirador con ojos de anciano, estaba sentado con las manos entrelazadas y no miraba a nada en absoluto. Miraba a través de la pared de acero hacia el lugar al que los enviaban. Tomaron su equipo de las taquillas de acero. El sonido era una música pesada. El clic y el roce del metal contra el metal. El susurro de las correas de nylon. El peso sólido de las placas de cerámica deslizándose en los chalecos tácticos. Estaban hechos para los lugares oscuros del mundo, para la violencia súbita en habitaciones y callejones. Doyle se ajustó el visor nocturno de 4 tubos al casco, y el mundo se sumergió en un mar verde. Probó el láser infrarrojo de su fusil, un ojo rojo en la penumbra. La promesa de un único punto candente en el frío que se avecinaba. Rodríguez apilaba cargadores pesados de latón y plomo. El peso de cada uno, una pequeña muerte. Chen empaquetaba vendajes, torniquetes y bolsas de fluidos para fantasmas que aún no habían conocido. Hayes acunaba su fusil largo, un objeto de fría precisión. Eran una especie de sacerdotes preparándose para una misa oscura. El helicóptero doblegó el aire hasta la sumisión y los dejó en un claro a media milla de la mina. Un descenso por cuerda rápida hacia el olor húmedo a podredumbre y tierra mojada. Un perfume de descomposición. Se movieron entre los árboles bajo un cielo sin luna. Su visión de mundo verde convertía el bosque en un lugar de formas alienígenas. La vegetación cerca de la mina era anómala, densa y prensil. El suelo estaba resbaladizo por una sustancia que no era barro ni aceite, y se adhería a sus botas con una succión gélida. La radio se silenció a 100 yardas de distancia. Solo el siseo del espacio vacío, la estática de un dios muerto. El aire se volvió espeso y transportaba un aroma dulce y empalagoso, como a fruta demasiado madura y carne vieja. Doyle no podía ponerle nombre, y el no poder nombrarlo era una piedra fría en sus entrañas. Se apostaron en la entrada de la mina, una negra fauce que se tragaba la luz. Un letrero de madera colgaba torcido de un solo clavo, sus letras desvaídas hasta convertirse en fantasmas grises. Hudson Mining Company. Un nombre olvidado para un lugar olvidado. La temperatura descendió 20 grados Fahrenheit en 3 pasos. Dentro, el mundo era silencio y el goteo de agua. Agua que caía del techo de roca y golpeaba el suelo inundado, con un sonido como el lento tic-tac de un reloj. Se movían como una sola bestia, una serpiente de 4 cabezas, Doyle en la punta. Hayes cubriendo la retaguardia, con los fusiles en alto, sus ojos barriendo la oscuridad teñida de verde. Las paredes del pozo estaban cubiertas por una pátina pálida, y aquí y allá colgaban cosas parecidas a nidos de avispas grises, pero más grandes, del tamaño de la cabeza de un hombre. Pulsaban lentamente bajo los haces de las linternas de sus cascos.
una respiración lenta y constante. En el primer túnel lateral lo encontraron, o lo que quedaba de él. Un minero con su ropa de trabajo, despatarrado contra un carro de roca. Su cuerpo era una ruina. La carne arrancada del hueso en largos y desiguales jirones, pelada por una mano paciente. Los propios huesos estaban marcados con profundos surcos, roídos por algo con mandíbulas de acero limado. Su rostro había desaparecido. Solo quedaba el casco, tirado a su lado, con la linterna destrozada. Alrededor del cuerpo había fragmentos esparcidos de quitina oscura, como la piel mudada de algún insecto imposible, quebradizos y de bordes afilados. El olor dulce era más fuerte aquí, un olor a digestión, un olor a finales. Doyle se arrodilló. Su guante se retiró húmedo del suelo. Miró la ruina del hombre, los sacos grises y palpitantes en la pared y el suelo resbaladizo, y supo que la mentira que les habían contado era mucho más piadosa que la verdad que les esperaba en la profunda oscuridad. Siguieron adelante, más adentro. El túnel se bifurcaba una y otra vez, un laberinto de roca tallada, un lugar hecho por hombres donde los hombres ya no eran bienvenidos. Encontraron a los otros en un almacén de herramientas, atrincherados detrás de una pared de barriles de petróleo y maderas astilladas. 5 de ellos, mineros. Sus rostros eran máscaras de sebo y suciedad bajo el haz de la luz de Doyle. Los ojos desorbitados por un terror que había quemado más allá de los gritos hasta un estado de asombro mudo. Hombres vaciados. Uno estaba herido, con el brazo envuelto en una camisa ensangrentada, una flor oscura floreciendo en la tela. Balbucearon cuando vieron a los soldados. Las palabras se atropellaban unas a otras, hablando de cosas en la oscuridad. Mantis enormes, decían, rápidas. El sonido de sus garras en la roca era como cuchillos afilándose. Uno de los mineros solo señaló. Su dedo temblaba. No hablaba en absoluto, mientras Doyle intentaba obtener una respuesta coherente del más anciano de ellos, un hombre con un rostro como el lecho de un arroyo seco. Las cosas llegaron. No se anunciaron, simplemente estaban allí, saliendo a raudales de las bocas negras de 2 túneles laterales. Una pesadilla líquida hecha forma. Eran del tamaño de hombres, pero no eran hombres. Extremidades largas y articuladas que terminaban en guadañas de hueso o quitina. Gruesos caparazones que brillaban húmedos a la luz. Cabezas que giraban sobre cuellos delgados. Ojos como racimos de cristal negro. Se movían con una velocidad espasmódica y fluida que era incorrecta, antinatural, una danza tartamuda de violencia. Producían un sonido de chasquidos y chirridos y un siseo bajo que era el sonido del hambre. Un sonido que eludía el oído y llegaba directo al hueso. Doyle no gritó, no lo necesitaba. Formación, dijo. Fuego de supresión. Las palabras fueron suaves, pero eran de hierro. El elemento reaccionó como un solo organismo. Rodríguez y Hayes se arrodillaron y sus fusiles hablaron. No con el rugido gutural de las armas sin supresor, sino con una serie de toses secas. El sonido de la violencia tratando de mantener su propio secreto. Los proyectiles impactaban en la coraza de las criaturas y soltaban chispas, rebotando en la oscuridad. Inútiles. Doyle y Chen agarraron a los mineros y comenzaron a arrastrarlos de vuelta por la galería principal. Fuego y maniobra, la ley más antigua. Mientras 2 hombres hacían tronar sus armas, los otros 2 se movían. Doyle apuntaba a las articulaciones donde la armadura era más delgada, a los ojos multifacetados. Una criatura se irguió, y él le metió 3 disparos en su estrecha cabeza y se desplomó en un montón de extremidades temblorosas. Su muerte fue tan silenciosa y repentina como su llegada, pero eran demasiadas. Eran imposiblemente rápidas e imposiblemente fuertes. Una marea de filos y hambre. Una de ellas trepó por el techo y cayó detrás de los mineros. Una extremidad en forma de guadaña centelleó. Un hombre soltó un grito húmedo y ahogado y fue arrastrado a la oscuridad.
desaparecido. Chen ya estaba sobre el minero herido, el del brazo maltrecho, aplicándole un torniquete, sus movimientos económicos y seguros incluso, mientras los proyectiles silbaban junto a su cabeza. Su rostro era una máscara de concentración. Doyle vio que serían arrollados. Tomó la decisión. ¡Humo!, gritó. ¡Retirada! Lanzó una granada de humo que estalló en una espesa nube gris que cegó a las criaturas y llenó el túnel con olor a productos químicos. Bajo su cobertura, arrastraron a los mineros restantes por el camino por el que habían venido. Una criatura irrumpió desde el humo por su flanco, con las guadañas levantadas para golpear a Chen. Hayes se movió con una velocidad que desmentía su juventud. Dejó caer su fusil, dejándolo colgado de la correa, y desenfundó su pistola. 2 disparos. El estruendo del arma corta fue sorprendentemente fuerte en el espacio confinado. Un chasquido seco que resonó en la garganta de piedra de la mina. 2 agujeros perfectos aparecieron en la cabeza de la criatura y cayó sin hacer ruido. Doyle vio el fuego frío en los ojos del muchacho y lo archivó en su mente. Encontraron un túnel transversal defendible y establecieron un perímetro. Chen trabajaba en el minero herido mientras los demás vigilaban, con los fusiles apuntando a la penumbra. Los mineros temblaban, sus historias ahora reducidas a susurros rotos. Susurros de un olor antes del ataque, un extraño olor dulce. Susurros de sonidos en la roca, de una colmena. Uno de ellos había dejado caer su casco en la huida. Doyle lo vio tirado en el suelo. Se agachó para recogerlo y vio las iniciales grabadas en el plástico. LP. Se detuvo. Conocía esas iniciales. Vio un diario encuadernado en cuero semisumergido en el fango cercano. Lo recogió. Las páginas estaban húmedas y manchadas con algo oscuro, pero la caligrafía era inconfundible. No había visto esa caligrafía en 3 años. No desde que le dijeron que su hermana estaba muerta. El mundo se contrajo al tamaño del libro en sus manos. El túnel goteante, los mineros temblorosos, la oscuridad chirriante. Todo desapareció. Lena Petrova, su hermana, una entomóloga de cierto renombre. Desaparecida en un viaje de investigación, había dicho el gobierno. Un accidente de barco en alguna selva remota. No se recuperó el cuerpo, un archivo cerrado, una mentira limpia. Y aquí estaba su diario en una mina olvidada de Dios, en el valle del Hudson, rodeada de monstruos salidos del sueño de un loco. La coincidencia era demasiado vasta para ser una coincidencia. Era un diseño, un patrón en la estática. Hojeó las páginas húmedas, ignorando los protocolos que gritaban en su cabeza. Las primeras entradas eran lo que esperaba: observaciones científicas, notas sobre insectos cavernícolas endémicos, el ecosistema único. Luego el tono cambió. Las entradas hablaban de nueva financiación, de recursos ilimitados de una fuente gubernamental. Un proyecto, lo llamaba ella, una iniciativa agrícola, la evolución acelerada de especies de insectos para el control de plagas. Las palabras eran limpias, pero la idea no lo era. Una podredumbre fría en su núcleo. La caligrafía se volvió más apretada, más apresurada. Escribió sobre cruzar líneas éticas, sobre la manipulación genética y la reescritura del código genético, sobre la introducción de agentes extraños para crear una raza más resistente. Las entradas se convirtieron en una crónica de pavor. Mutaciones imprevistas, escribió. Códigos genéticos inestables. Los sujetos de prueba estaban creciendo demasiado, volviéndose demasiado agresivos. Estaban desarrollando una inteligencia colectiva, una solamente en muchos cuerpos. Se estaban comunicando, no con sonido, sino con productos químicos, con feromonas. Doyle siguió leyendo, sin hacer caso de las miradas de Rodríguez y los demás. El libro era la caja negra de un accidente que estaba presenciando en ese mismo instante. Vio el nombre del líder del proyecto en los márgenes. Un tal Dr. Thorne. Vio las notas frenéticas sobre la pérdida de control. Las criaturas habían roto la contención. Estaban construyendo algo en las profundidades de la mina.
Un nido, un ulí. La palabra rusa para colmena. Había usado la palabra rusa, una referencia a su infancia. Un secreto compartido, ahora una pesadilla compartida. Sus últimas entradas eran un garabato de terror y resignación. Las feromonas, escribió, nos afectan a nosotros también, una especie de sumisión plácida. Algunos de mis colegas no luchan contra ello, parecen darle la bienvenida. Las últimas palabras estaban manchadas con lo que sin duda era sangre. Están creando una reina. Que Dios nos ayude. Los hombres lo observaban. Rodríguez cambió de peso, su rostro inescrutable. Hayes miraba de Doyle al túnel oscuro y de vuelta. Sabían que algo había cambiado. La misión ya no era sobre mineros perdidos. Doyle cerró el diario y lo guardó dentro de su chaleco. Pesaba como una lápida. Accionó su radio. Sabía que el mando estaba escuchando. Bravo 8 a mando. Informe de situación. Les dio los hechos más básicos. Múltiples biológicos hostiles, agresivos y numerosos. Bajas civiles confirmadas. No mencionó el diario. No mencionó a su hermana. No mencionó el proyecto ni la mentira. Esperó. La respuesta llegó a través de una oleada de estática. Recibido, Bravo 8. Sus órdenes han sido actualizadas. Prioridad 1 es la contención. Erradiquen la amenaza principal. Impidan la salida del área de operaciones. Si encuentran cualquier material experimental, asegúrenlo. Acuse recibo. Doyle entendió. Asegurar los materiales, no destruirlos. Lo sabían. Sabían lo que había aquí abajo. Esto no era un rescate, ni siquiera era una simple exterminación. Era una limpieza. Estaban aquí para enterrar un secreto. Un secreto que llevaba el nombre de su hermana por todas partes. Y ahora ellos eran parte del secreto. Desechables. Un cabo suelto que había que atar. Recibido, dijo por el comunicador, su voz plana y muerta. El silencio que siguió estaba lleno del chirrido de cosas lejanas y del lento goteo de agua que sonaba como el tiempo agotándose. Miró a sus hombres, a sus rostros cansados en el resplandor verde de sus instrumentos. Esperaban sus órdenes. No sabía qué decirles, solo sabía que el camino de vuelta a la superficie había desaparecido. El único camino era hacia abajo, más adentro de la tumba que su hermana había cavado para sí misma. Y para ellos, la base temporal era un pequeño reducto de luz y orden en la sofocante oscuridad. Una caverna defendible donde podían descansar por turnos y planificar. Pero Doyle no descansó. El sueño era un lujo al que había perdido el derecho. A la luz fría y blanca de una barra química, abrió el diario de su hermana y comenzó su propia guerra. Ya no era solo un soldado siguiendo órdenes, era un arqueólogo de un desastre, reconstruyendo los huesos de una conspiración. Leyó cada palabra que ella había escrito, buscando una debilidad en las cosas que los cazaban, una verdad que pudiera salvarlo, o condenarlo. El nombre del Dr. Aris Thorne aparecía una y otra vez. Lena había escrito sobre su brillantez, su ambición, su absoluta falta de brújula moral. Vio un proyecto que se salía de control, impulsado por un hombre que creía que la ciencia no tenía amo. La ciencia en sí misma era una blasfemia. No solo habían acelerado la evolución, la habían roto. Habían empalmado el código genético de la mantis común con algo más. Algo antiguo, encontrado en las profundidades de la roca de la mina. Un agente biológico latente que, al ser despertado, rehacía todo lo que tocaba. Un motor de creación que solo sabía cómo construir monstruos. El objetivo era una bioarma controlable para uso agrícola, un superdepredador. El resultado fue una pesadilla. Las notas de Lena sobre las feromonas eran las más escalofriantes. Le habían encargado crear atrayentes sintéticos para controlar a las criaturas, pero las criaturas la habían superado. Habían desarrollado las suyas propias, feromonas de tal poder y complejidad que no solo podían organizar la colmena en una única entidad pensante, sino que podían traspasar las barreras de las especies, influían en los mamíferos, inducían docilidad,
sumisión, locura. Doyle pensó en los mineros de ojos vacíos, en los susurros que habían pronunciado, en el extraño olor dulce. Era un arma mental, un fantasma químico que podía robar la voluntad de un hombre. Miró los rostros de sus propios hombres durmiendo inquietos en la penumbra, y un pavor frío se instaló en él. Podía oler la dulzura en su propio equipo. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que empezara a hacer efecto en ellos? ¿En él? El diario lo dejaba claro. El proyecto estaba sancionado a los más altos niveles y estaba destinado a permanecer enterrado. Se mencionaba un protocolo de aniquilación. En caso de una brecha total, todos los datos, todo el personal, toda la evidencia debía ser eliminada, esterilizada. Doyle era un operador de nivel 1. Sabía lo que eso significaba. Significaba una bomba de aire y combustible. Significaba sellar la mina y a todos los que estuvieran dentro. Convertir la montaña en una tumba. La orden del mando no era para salvarlo. Era para usarlo. Para enviarlo a él y a sus hombres al corazón de la amenaza para evaluarla y asegurar la valiosa investigación antes de que borraran toda la montaña. Eran el canario. Eran la flecha rota. Un conflicto lo desgarró. Más frío y agudo que cualquier tiroteo. Su deber era para con sus hombres y su país. Seguir la orden. Eliminar la amenaza. Pero su sangre clamaba por su hermana. ¿Era ella uno de los cuerpos que habían dejado atrás? ¿Era una de las sirvientas de ojos vacíos de la colmena? ¿O seguía viva en algún lugar de este infierno, atrapada y esperando? El pensamiento era un fuego en sus entrañas. Ir tras ella sería traicionar su juramento. Abandonarla sería traicionar su propia alma. Trazó el esquema de la mina que ella había dibujado en la parte de atrás del diario. Un camino hacia lo que llamaba el laboratorio central, el corazón del experimento. Sabía que allí encontraría su respuesta. Despertó a los demás. No les dijo lo que sabía, no todo. Les dijo que la misión había cambiado. Su nuevo objetivo era la fuente, el núcleo de la colmena, cortar la cabeza de la serpiente. Les expuso la ruta del mapa de Elena. Vio las preguntas en sus ojos, pero no las hicieron. Eran profesionales, confiaban en su mando. Mientras se preparaban, los observó. Rodríguez, sólido y fiable. Chen, concentrada y eficiente. Hayes, joven pero firme como una roca. Los estaba llevando a la boca del infierno por la palabra de un fantasma. No sabía si los estaba llevando a la salvación o a sus tumbas. Descendieron de nuevo. Esta vez iban armados con conocimiento, y eso hacía que la oscuridad fuera más pesada. Un peso en el alma. Llevaban más munición, más explosivos. Tenían generadores portátiles para hacer retroceder las sombras y sensores para analizar el aire en busca de los fantasmas químicos sobre los que su hermana había escrito. Tecnología contra una cosa que era más antigua que el tiempo. La ruta elegida era un túnel de servicio en desuso, más estrecho y traicionero que el pozo principal. Se movían en silencio, una sola fila de fantasmas iluminados en verde. Los únicos sonidos eran el roce de sus botas en la roca y el áspero sonido de su propia respiración a través de dientes apretados. Hayes iba delante con una cámara térmica, un tercer ojo que veía calor en la fría oscuridad. Un mundo de fantasmas y amenazas latentes. La mina estaba cambiando. La pátina pálida y orgánica de las paredes era ahora más gruesa, una membrana viva que pulsaba con una tenue luz interior. La propia roca estaba desarrollando una nueva piel. El aire estaba cargado del olor a dulce podredumbre y mareaba. Era un perfume de rendición. Los capullos estaban por todas partes ahora, cubriendo las paredes y el techo en grandes racimos grises. Algunos de ellos se abrían a su paso, y pequeñas cosas correteantes del tamaño de ratas salían en tropel, pululando por la roca antes de desaparecer en las grietas. La colmena se estaba reproduciendo, estaba creciendo, estaba rehaciendo el mundo a su propia imagen.
Más adentro, se encontraron con las cosas nuevas. La Guardia Real de la Colmena. Eran más grandes que las que habían combatido antes. Sus caparazones eran más gruesos, chapados como una armadura medieval, negros y duros como la obsidiana. Algunos tenían alas atrofiadas y podían planear cortas distancias a través de las cavernas más grandes. Una muerte silenciosa y en picado desde arriba. Otros eran brutos construidos a ras de suelo con enormes garras aplastantes. No eran un enjambre sin mente. Se movían con un propósito que hablaba de una única inteligencia coordinadora. Los estaban esperando, tendiendo emboscadas, aprendiendo. La presión era inmensa, la amenaza constante, la claustrofobia, la visión de las paredes palpitantes. Empezó a deshilacharlos por los bordes. La mandíbula de Rodríguez era un nudo de músculo. El rostro de Hayes estaba pálido bajo el casco. Los ojos del muchacho se lanzaban a cada sombra. Chen monitorizaba sus constantes vitales en su pantalla de muñeca y veía las frecuencias cardíacas elevadas, los marcadores de estrés, el cortisol inundando sus sistemas. No dijo nada. No había nada que decir. No se le podía dar a un hombre medicina para la oscuridad. Eran hombres en una tumba, y la única pregunta era cuánto tiempo pasaría hasta que la puerta se sellara. La mente de la colmena usaba la propia mina como arma. Encontraron túneles deliberadamente derrumbados para canalizarlos hacia zonas de muerte. Encontraron pasajes estrechos bloqueados por cortinas de capullos tejidos y resistentes que se abrían al tocarlos, liberando nubes de esporas ácidas que siseaban y corroían sus armaduras. Usaron sus cargas de demolición para abrirse paso, las explosiones un trueno ensordecedor, que sacudía la roca y atraía a más criaturas que salían correteando de las sombras. Cada paso adelante se compraba con balas y sangre, y un trozo de su cordura. Después de horas que parecieron días, atravesaron un último derrumbe y la encontraron. Una caverna tan vasta que los haces de sus luces no alcanzaban la pared lejana, un cielo subterráneo de piedra. Era el lugar del diario, el laboratorio central. El suelo era un cementerio de equipos científicos destrozados y pasarelas de metal retorcido. Y cuerpos. Los restos a medio devorar de científicos y guardias de seguridad yacían esparcidos entre los escombros. En el centro de la caverna se alzaba una montaña de carne viva, una estructura colosal y palpitante de quitina y tendones, y algo más. Se extendía desde el suelo hasta el techo invisible, y de ella emanaba un sonido. Un zumbido bajo y vibrante que sentían en los huesos del cráneo. Y el olor. El olor a dulce podredumbre era abrumador aquí. Era el aliento de la cosa, el aliento de la colmena. Su visión era una ofensa a la razón. La colmena era una catedral viviente de carne y quitina. Pulsaba con un latido lento y rítmico como un corazón monstruoso. El sonido vibraba en sus pechos. Venas gruesas como el brazo de un hombre surcaban su superficie, transportando un fluido que brillaba con una enfermiza fosforescencia verde. De innumerables aberturas en su carne emergían las criaturas zángano, cientos de ellas. Pululaban por su superficie, cuidándola, transportando restos de material orgánico y humano para alimentarla. Eran obreros en una fábrica de pesadillas, construyendo su propio dios a partir de las ruinas del mundo. Doyle activó el sensor químico. Las lecturas se salieron de la escala. El aire estaba saturado de feromonas, un complejo cóctel de sumisión y euforia. Los hombres lo sintieron como una oleada de cansancio repentino. Una extraña calma se apoderó de ellos. La sensación de que este lugar no era una amenaza, que era un santuario, un hogar, un lugar donde deponer las armas y descansar. Doyle luchó contra ello. Se concentró en la fría ira de sus entrañas, en la imagen de la caligrafía de su hermana. Sabía que esta paz era una mentira, un veneno para la mente. Entre las ruinas vio huellas frescas, huellas de botas, recientes. Alguien había estado aquí, trabajando. El pensamiento envió una sacudida de adrenalina a través de la niebla química de su cerebro.
Escaneó los bordes de la caverna y los vio. Un grupo de personas cerca de un terminal de ordenador que funcionaba. Científicos del laboratorio. O lo que quedaba de ellos. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Sus ojos estaban desorbitados y vacíos. No reaccionaron cuando los soldados se acercaron. Uno de ellos estaba cuidando una hilera de capullos que contenían formas humanas que se debatían, canturreando un zumbido bajo. Otro estaba diseccionando la extremidad de una criatura con una especie de plácida curiosidad. Las feromonas se habían apoderado de ellos. Ya no eran humanos. Eran extensiones de la voluntad de la colmena. Sirvientes, jardineros en el infierno. Rodríguez levantó su fusil, pero Doyle le hizo un gesto para que lo bajara. Intentaron pasar de largo, pero uno de los científicos levantó la vista. Sus ojos se fijaron en ellos. Abrió la boca y emitió un sonido de chasquido, no un sonido humano, una advertencia, una alarma. Y la colmena respondió. Los guardias más grandes, los acorazados, se desprendieron de la masa central y se movieron hacia ellos. Sus intenciones eran claras. No había negociación, solo existía la voluntad de la colmena. La lucha fue algo cercano y brutal. A la sombra de la gran colmena, lucharon por unos pocos metros de terreno. La tos de los fusiles con supresor se perdía en el zumbido de la caverna. Las criaturas eran implacables. Absorbían proyectiles que habrían derribado a un hombre y seguían avanzando. Chen fue alcanzada. Un golpe de refilón de una guadaña que rasgó su chaleco antibalas y le abrió un tajo en el hombro. Gruñó, empujó a la criatura hacia atrás y siguió disparando. La sangre le resbalaba por la empuñadura, pero su puntería no flaqueó. A medida que se acercaban a la estructura central, la presión mental se intensificaba. Susurros se deslizaban en sus mentes. No sonidos, sino pensamientos. Las voces de sus esposas, de sus hijos, de sus amigos muertos, prometiendo paz, prometiendo el fin del dolor. Solo descansa, susurraban. Solo únete a nosotros, conviértete en uno. Rodríguez vaciló. Su puntería flaqueó. Sus ojos se vidriaron. Hayes sacudió la cabeza como para despejarla de agua. Doyle apretó los dientes y se centró en la misión, en la rabia que era su único escudo. Tenía que acabar con esto. Atravesaron el último anillo de guardias y vieron el corazón de la colmena. Una cámara dentro de la montaña viviente, iluminada por el resplandor verde de la propia sangre de la cosa. Y en el centro de la cámara, suspendida en una jaula de quitina y venas tejidas, había una figura humana. Estaba conectada a la colmena por un centenar de tubos relucientes que se introducían en su carne. Su cuerpo pulsaba al compás del gran corazón que la rodeaba. Su piel era pálida como el mármol, y sus ojos estaban abiertos y vacíos. Doyle levantó su fusil. La luz cayó sobre el rostro de la figura, y el mundo se detuvo. Era su hermana. Se quedó helado. El fusil pesado en sus manos. Era Lena. No una prisionera, no una víctima devorada por la colmena. Ella era la colmena, o su nexo, su corazón, su reina. Los tubos relucientes que serpenteaban desde las paredes palpitantes no se alimentaban de ella, eran extensiones de ella. La abrumadora avalancha de feromonas, la voluntad que comandaba 1000 monstruos y esclavizaba las mentes de los hombres, todo fluía de ella. La caverna entera era solo el caparazón exterior de su nuevo cuerpo. Era una diosa en este reino de carne, y su trono era una jaula de su propia creación. Su cuerpo era una fusión de suave humanidad y dura quitina, un grotesco viviente, un monumento a una ciencia que no tenía alma. La verdad de su diario lo golpeó de lleno. Las últimas y desesperadas entradas sobre la fusión de la conciencia, sobre la comunión a través de la química. No había sido una teoría, había sido una confesión. No había sido capturada por la colmena, la había creado. Se había convertido en ella. Una nueva y terrible forma de vida nacida de la ambición y el terror. Había huido de los monstruos convirtiéndose en su fuente. Los hombres a su alrededor estaban sucumbiendo.
La proximidad a la reina era demasiado. Las feromonas eran un martillazo psíquico. Rodríguez bajó su arma con el rostro flácido por una especie de incomprensión dichosa. Una leve sonrisa en sus labios. Chen dio un paso adelante, con la mano extendida como para consolar a la cosa monstruosa que tenía delante. El instinto de un médico pervertido en un acto de adoración. Hayes, el joven francotirador, temblaba, con el fusil apuntando al suelo, los ojos desorbitados por una confusión cercana a la rendición. Todo su cuerpo se estremecía. El aire estaba cargado de una única orden. ¿Obedece? Ríndete. Pertenece. Doyle luchó. Se ancló a los fríos y duros hechos de su entrenamiento. Se concentró en el dolor de su propio cuerpo, en el peso de su equipo, en el olor a cordita. Forzó la salida de los susurros. Miró el rostro de su hermana y por un momento, un destello de la antigua Lena afloró en aquellos ojos vacíos. Un destello de reconocimiento, de horror, como si la mujer atrapada dentro lo viera a través de la lente alienígena, y luego desapareció, reemplazado por el intelecto frío y alienígena de la colmena. Una voz entró en su mente, no un susurro, sino un tono claro y resonante. Era su voz, retorcida y amplificada por la colmena. Hablaba sin mover los labios. John, dijo su nombre, habló de unidad, de un fin a la existencia defectuosa y solitaria de los individuos. Le dijo que la resistencia era un instinto arcaico, un fallo en el sistema, una reliquia dolorosa de un estado inferior del ser. Lo invitó a unirse a ella, a estar completo, a encontrar la paz en el todo. El sonido de la voz de su hermana pronunciando los pensamientos de un monstruo fue algo que lo rompió y lo forjó de nuevo en el mismo instante. Sabía que tenían segundos antes de que su equipo se perdiera para siempre, antes de que él se perdiera. Solo había una manera. La fuente de la señal tenía que ser silenciada. La reina tenía que ser depuesta. Su mirada se clavó en Hayes. El muchacho era el menos afectado. Su mente demasiado joven o demasiado disciplinada por el enfoque solitario de un francotirador como para sucumbir por completo. Era su única oportunidad. Las palabras se sintieron como cristales rotos en su garganta. Miró a Hayes, el muchacho que era el ahijado de su hermana, el muchacho al que ella había mecido en sus rodillas. Dio la última orden que jamás pensó que daría. Hayes. Dijo el nombre y fue una cuchilla. El objetivo es la cabeza de la reina. Ejecuta. Ahora es una orden. Vio cómo el rostro del muchacho se descomponía. Lo vio levantar el fusil. Le había ordenado a un muchacho que matara a su propia madre, en todo menos en el nombre. Había ordenado el fin de su propio mundo. El mundo de Hayes se redujo al círculo de su mira. En ese círculo estaba Lena, no la mujer que le había enseñado a identificar constelaciones y a reírse de sus propios malos chistes, sino una diosa pálida en una catedral de carne. La voz de su comandante resonaba en la tormenta psíquica de la colmena. «Ejecuta, es una orden». Las palabras eran de hierro, inflexibles, pero la voz de la reina también estaba allí, una cálida marea de paz que prometía el fin de todo esto, el fin del miedo, el fin de matar, una suave manta para sofocar los bordes duros del mundo. Le temblaban las manos, la retícula temblaba sobre el rostro de ella. La vio como era, la vio como había sido. Un recuerdo de ella sonriendo bajo el sol de verano hace una vida. Un fantasma en la máquina, un fantasma en su memoria. No podía hacerlo, no podía matarla, pero no podía desobedecer la orden. No podía dejar morir a su equipo. En el espacio de un latido, tomó una tercera decisión. La elección de un francotirador, no la cabeza, no el disparo mortal. Desvió su puntería hacia abajo, hacia el nexo, el punto donde el pecho humano se unía a la arquitectura alienígena de la colmena. Un nudo de venas brillantes y placas de quitina, la fuente del poder, el corazón de la conexión, no para matar a la mujer, sino para cercenar al dios.
Fue un compromiso nacido del amor y del deber. Apretó el gatillo. El fusil se encabritó contra su hombro. El sonido del único disparo fue un chasquido limpio y agudo que cortó el zumbido de la colmena. La bala dio en el blanco. La reina no murió. Gritó, un sonido que no era humano ni insecto, sino algo distinto. Un chillido de pura agonía psíquica que estalló en la caverna y desgarró sus mentes. Un sonido de un alma siendo partida en dos. La colmena convulsionó en simpatía. La luz verde de sus venas brilló intensamente y luego se atenuó. De la herida en el pecho de Lena, brotó un torrente de fluido verde brillante. La quitina a su alrededor comenzó a agrietarse y astillarse. La tormenta de feromonas se rompió. La presión en sus cabezas se desvaneció como si se hubiera accionado un interruptor. El caos estalló. El vínculo mental se había roto, y los hijos de la colmena enloquecieron. Algunas de las criaturas cayeron en un estado catatónico. Otras se volvieron unas contra otras, en un frenesí de violencia sin sentido. Sus chirridos se convirtieron en chillidos de dolor y rabia. Los científicos esclavizados se desplomaron en el suelo, agarrándose la cabeza y gritando mientras sus propias mentes regresaban precipitadamente al vacío. Rodríguez y Chen volvieron en sí, sus rostros máscaras de horror e incredulidad. Miraron a la reina sangrante y luego a Doyle, sus ojos haciendo una pregunta para la que no había respuesta. Doyle no dudó. El grito todavía resonaba en sus huesos, pero su mente estaba clara. ¡Moveos!, gritó con la voz ronca. ¡Retirada! ¡Al punto de evacuación! ¡Ahora! Descargó una ráfaga de fuego contra las criaturas que se agitaban y bloqueaban su camino, creando un corredor de violencia. Corrieron. Tropezaron a través de la carnicería de la colmena moribunda, disparando mientras avanzaban. Lanzaron sus últimas granadas de humo, y el mundo se convirtió en una locura gris y arremolinada de sombras, y cosas que chillaban. Doyle se arriesgó a echar una última mirada hacia atrás. Lena estaba desplomada en su jaula de hueso, sus ojos ya no vacíos sino llenos de un dolor terrible y lúcido, y lo miraban directamente a él, rogándole por algo que no podía darle. Se dio la vuelta y corrió. Llegaron al punto de evacuación, una jaula de mantenimiento oxidada que conducía a un pozo secundario y a la superficie. Una caja de metal colgando de una plegaria de acero. La batalla por los últimos 100 metros fue un tiroteo desesperado, y a la carrera contra los espasmos moribundos de la colmena. Se lanzaron a la jaula. Rodríguez. Chen, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. Hayes, moviéndose como un hombre en un sueño. Doyle fue el último en entrar. Rodríguez accionó los controles, y el antiguo motor del cabrestante gimió hasta cobrar vida. La jaula comenzó su lento ascenso, y entonces se detuvo. Doyle tenía la mano en el freno de emergencia. Su rostro era una máscara de piedra. «Idos», dijo, «sacadlos de aquí». Rodríguez lo miró fijamente. «¿Qué estás haciendo?» «La misión ha terminado. Nos vamos». Doyle negó con la cabeza. Sus ojos no estaban en Rodríguez, miraban hacia la oscuridad. «No mi misión». Miró a Hayes. El rostro del muchacho era una ruina de culpa y conmoción. «Hiciste lo que tenías que hacer, hijo». Doyle lo empujó con fuerza, de vuelta al centro de la jaula, lejos de los controles. «Ahora», le dijo a Rodríguez, «vete». La orden tenía el peso de una lápida. Rodríguez dudó un segundo, que se alargó hasta la eternidad. Luego asintió una vez, un movimiento brusco y amargo. La jaula se sacudió hacia arriba, dejando a Doyle solo en la plataforma. Los vio elevarse hacia la negrura, una jaula de soldados rotos, ascendiendo desde el infierno. Oyó sus voces gritando su nombre por la radio hasta que solo fueron estática, y el sonido de la colmena muriendo a su alrededor. No podía dejarla. Esa era la simple verdad. Era su hermana, su sangre. En el último momento antes de correr, había visto a la mujer humana dentro del monstruo.
Había visto su dolor, su terror. Dejarla aquí para morir en esta tumba alienígena, o peor, dejar que el gobierno arrojara fuego sobre esta montaña para borrar su error, era una traición con la que no podía vivir. Todos sus años de entrenamiento, toda su disciplina, todas las reglas férreas del servicio se habían derretido ante ese simple hecho. Era familia. No abandonaría a su familia. Le dio la espalda a la jaula y caminó de regreso a la ruina. En la superficie, el mundo era frío y gris con el primer indicio del amanecer. Los 3 supervivientes salieron a trompicones del pozo hacia la tenue luz. Fueron recibidos por el silencio. Ningún equipo de apoyo. Ningún comité de bienvenida. Solo el viento en los árboles. El debate comenzó entonces. Un fuego bajo de recriminación y dolor. Rodríguez caminaba de un lado a otro, con el fusil todavía en las manos. «Cometió un error», dijo con la voz tensa. «Uno fatal. Nuestro trabajo es contener la amenaza, no entregarnos a cruzadas personales. Sacrificó la misión, se sacrificó a sí mismo. Por nada». Chen se sentó en una roca tratando de atender su propia herida. «Toda vida tiene valor», dijo en voz baja. Pero sus ojos estaban llenos de duda. Había visto en lo que Lena se había convertido. Había sentido la paz de su llamada. Hayes se mantenía apartado de ellos, mirando fijamente el agujero negro del pozo de la mina. «¿No abandonó la misión?», dijo, con la voz temblorosa. «Estaba salvando a su hermana. Es lo que se hace. No dejas atrás a tu gente». Rodríguez se volvió hacia él con el rostro duro. «Tu gente. Tú eres la razón por la que está ahí abajo. Tu disparo. Se suponía que debías matarla, Hayes. Se suponía que debías acabar con ello. Si hubieras seguido la orden, todos estaríamos fuera. Doyle estaría vivo». Las palabras golpearon a Hayes como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, el peso de su elección cayendo sobre él. Rodríguez accionó su radio y envió el informe final al mando. Les dijo que la reina estaba herida pero no eliminada. Les dijo que Doyle estaba desaparecido en combate, presuntamente perdido. La respuesta fue fría e inmediata. Permanezcan en su ubicación. La operación entra ahora en protocolo de contención. Silencio total de comunicaciones con efecto inmediato. Acuse recibo. Rodríguez miró a los otros. «Van a sellarla», dijo. «Van a enterrarlos a los 2». Doyle regresó. Se movió solo a través de la catedral temblorosa de la colmena. Sus pasos resonaban en el vasto silencio que había reemplazado al zumbido. Las criaturas zángano estaban en su mayoría muertas o inactivas, su vínculo con la reina cortado. Montones de miembros negros y caparazones destrozados cubrían el suelo como las secuelas de alguna matanza bíblica. Las pocas que aún se movían estaban desorientadas. Eran cosas lentas, fáciles de evitar o despachar con un solo disparo. Era un fantasma moviéndose por las ruinas de un reino caído. Su única guía era el recuerdo de los ojos llenos de dolor de su hermana. Su único propósito era la esperanza imposible de que pudiera ser salvada. La encontró donde la habían dejado, desplomada en el trono roto de quitina. El fluido verde había dejado de manar de su herida. Los tubos que la conectaban a la colmena estaban marchitos y grises, cordones umbilicales muertos. Estaba débil pero estaba viva, y estaba lúcida. Sus ojos lo siguieron mientras se acercaba. Eran de nuevo los ojos de su hermana, llenos de un horror que estaba más allá de las palabras. Sabía en lo que se había convertido, lo que había hecho. El peso de 1000 almas devoradas estaba en su mirada. Sus labios se movieron, pero solo salió un susurro seco. «Mátame, por favor, John. Mátame». La miró, a la ruina de su cuerpo fusionado con la materia alienígena. Miró la colmena muerta a su alrededor. Pensó en la orden del mando. Contención. Un fuego del cielo. Una tumba sin nombre para ambos. Enfundó su pistola. El clic del arma al asentarse fue su respuesta final al protocolo. «No», dijo. «Hoy no».
Sacó su cuchillo de combate. La hoja estaba desafilada y manchada, pero era todo lo que tenía. «Esto va a doler», dijo, y comenzó a liberarla. Fue un trabajo de carnicero. Cortó a través de los tubos orgánicos muertos y las placas de quitina que habían crecido en su carne. Ella gritó. Un sonido crudo y humano de agonía que le desgarró el alma. Trabajó con la sombría concentración de un cirujano de campo, ignorando sus gritos, ignorando su propia repulsión. Cada corte era una penitencia, cada tubo seccionado, una plegaria. Usó sus últimos suministros médicos para taponar las heridas, para detener la hemorragia. Usó tiras arrancadas de su propio uniforme como vendas. Trabajó hasta que ella estuvo libre del abrazo de la colmena, una cosa rota y ensangrentada, pero una cosa humana una vez más. La levantó en sus brazos. Era increíblemente ligera. Un pájaro hecho de huesos rotos. Comenzó la larga caminata de regreso a la superficie. La llevó a través de los túneles silenciosos, por el largo y oscuro camino desde el infierno. Ahora estaba inconsciente, su respiración superficial. Un débil susurro en el aire frío. No sabía si viviría, no sabía qué pasaría cuando llegaran a la cima. Solo sabía que había tomado una decisión. Había elegido la sangre por encima del deber. Había elegido a una hermana por encima de una misión. No sabía si era la decisión correcta, solo sabía que era la única que podría haber tomado. Vio la luz delante, un círculo gris en la negrura, la promesa de un mundo que ya no tenía lugar para ellos. Salió a trompicones del pozo de la mina hacia el amanecer. Estaba cubierto de sangre e icor alienígena, llevando la fuente de la plaga en sus brazos. Los otros tres estaban allí, mirando fijamente. Sus rostros eran una mezcla de conmoción e incredulidad y algo que era asombro. Dejó a su hermana suavemente en el suelo. Se puso de pie y los enfrentó. Un comandante que había roto todas las reglas. Un hermano que había ido al infierno y había vuelto. Estaba herido y exhausto, y su mundo entero estaba en ruinas. Pero no estaba solo.